Hola, hola, mis pequeñas y pequeños soñadores, ¿cómo estáis? Es hora de relajaros, de poneros bien cómodos y de dejaros llevar por la magia de un cuento. Hoy os traigo un cuento muy especial, de esos que nos enseñan a mirar con otros ojos. Porque a veces, quien parece que esté muy enfadado, solamente necesita que le demos un gran abrazo. A veces los hay quien gritan, se enfadan o bien hacen pequeñas travesuras. Y tal vez solo están pidiendo amor. En esta historia, Caperucita Roja se atreverá a acercarse al lobo feroz, al que todos temen. Y en su camino descubrirá que bajo los gruñidos también hay corazones que sueñan y corazones que lloran en silencio, esperando que alguien los escuche de verdad. Hoy aprenderemos que cada uno guarda dentro un trocito de luz, aunque a veces se esconda bajo gruñidos, enfados o silencios. Así, mis pequeñas y pequeños, cerrad los ojitos, respirad muy profundo y preparaos para viajar a un mundo de imaginación. Porque empieza nuestro cuento de hoy. Caperucita y el lobo que solo pedía amor. Había una vez, en un bosque donde los árboles susurraban viejas leyendas, un lobo que vivía solitario, escondido entre las sombras. Todos lo conocían por el lobo feroz. Cuidado con él, decían las ardillas. No te acerques, es malo, gritaban los conejos. Y hasta el viento, al pasar por su cueva, se volvía más frío. Nadie sabía su nombre, nadie lo saludaba, solo lo llamaban el malo del cuento. Pero lo que nadie veía era que el lobo cada noche lloraba en silencio. Se escondía detrás de sus gruñidos porque era la única forma que había aprendido para poder protegerse. Y si alguna vez intentaba salir, alguien le recordaba: ¡ahí viene el lobo feroz! Y entonces pensaba: ¿para qué? ¿Para qué intentarlo? Un día, entre los árboles, apareció una niña con una capa roja. La conocían como Caperucita Roja. Caminaba sin miedo, con una cestita en la mano y una sonrisa en el corazón. Y aunque los búhos la advertían: ¡aléjate, Caperucita, aléjate! ¡Es el lobo feroz! Ella solo preguntó: ¿Y si no es tan feroz como dicen? Al poco, el destino los cruzó. Y el lobo, al verla, soltó un gruñido automático. Pero no era rabia, era miedo, mucho miedo. Miedo de que ella también lo señalara. Caperucita lo miró, no retrocedió,
no corrió, solo dijo con voz muy suave: «Hola, lobo. ¿Cómo estás?» El lobo, muy sorprendido, parpadeó, confundido. Nadie le había hablado así jamás. «¿Qué quieres?», gruñó más bajo. «Nada, solo quería saber cómo estabas». El lobo se escondió tras un arbusto, muy sorprendido. Y cuando llegó la noche, ya no lloró como lo hacía cada noche. Pensó en esa vocecita, en esa mirada, y algo muy pequeñito se encendió dentro de él. Pasaron los días y Caperucita volvió. Le dejó una flor cerca de la cueva, luego una piedra pintada. Y un día le dejó una canción. «No quiero que estés solo, aunque no digas nada. Yo sé que tienes un corazón muy bonito, lobo». El lobo, al escuchar sus palabras, recordó aquel día cuando él solo era un lobito bebé. Aquel día quiso jugar con los ciervos, pero al correr hacia ellos lo llamaron salvaje. Otro día, siendo un lobo pequeñito, intentó ayudar a una ardilla que no podía bajar del árbol. Pero gritó tan fuerte que todos pensaron que el lobo la estaba atacando. Una tras otra, las puertas se fueron cerrando. Y cuando todos le dijeron: «Eres malo, eres muy malo, lobo», ¿sabéis qué? Él se lo creyó. Quizás soy lo que dicen. Quizás soy lo que dicen que soy», susurró el lobo un día. Pero Caperucita le negó con la cabeza. Tú eres lo que haces cuando nadie te mira, lobo. Y tú eres bueno. Tú siempre me cuidas en silencio. Entonces ocurrió algo inesperado. Una mañana, un conejito se perdió en el bosque. El bosque estaba cubierto de niebla. El lobo lo vio temblando de miedo. Quiso ayudar. Dio un paso para ayudarle, pero el conejito se sobresaltó mucho. El lobo feroz, me va a comer». Y el lobo se quedó quieto. Tembló. Iba a volver atrás, pero una voz clara sonó entre los árboles. Él no es malo, él solo quiere ayudar». Era Caperucita Roja. Se acercó al lobo, le cogió la pata y dijo al conejito: míralo bien, conejito. Él me ha cuidado más veces de las que puedo contar. Y al oír eso, el conejito bajó las orejitas y dio un pasito al frente. El
el lobo con mucha ternura, lo acompañó hasta su madriguera. ¿Y sabéis qué? Desde ese día, algo empezó a cambiar en el bosque. Los pájaros, cada vez posaban más cerca del lobo. Las ardillas le dejaban bellotas en su cueva. Y las flores crecían donde antes había ramas secas. Caperucita, día a día, vio que el lobo iba teniendo más amigos y eso le hacía muy feliz. Y empezó a contar a todos su historia, a todos los amiguitos del bosque. Amiguitos, el lobo feroz no es feroz. Solo es que estaba solo, muy solo. Y cada vez que lo señalábamos y le decíamos que era malo, a él eso le dolía muchísimo y actuaba como lo hacía, porque era su forma de protegerse. Pero cuando todos empezamos a darle amor y a abrazarlo, entonces el lobo empezó a florecer. El lobo, poco a poco, dejó de gruñir. Empezó a cantar, a bailar y a reír. Era feliz, muy feliz. Una tarde, mientras Caperucita trenzaba flores, el lobo se le acercó. Gracias, Caperucita. Gracias por no asustarte de mí, por verme por lo que soy, antes que juzgarme. Caperucita lo abrazó muy, muy fuerte y le dijo: gracias a ti, lobo. Gracias por enseñarme que nadie es solo lo que parece. ¿Y sabéis qué? Desde entonces, el bosque cambió por completo. No por magia, sino porque una sola mirada valiente fue capaz de ver lo que otros no veían. Y así, el lobo feroz dejó de ser feroz y se convirtió en un nuevo cuento. El cuento de alguien que solo pedía amor. Porque a veces basta con una sola persona que mire de verdad para que alguien empiece a recordar quién es. Y si alguna vez ves a alguien gruñir, enfadarse o estar solo, no lo señales. A lo mejor solo está pidiendo en silencio un abrazo. Y colorín colorado, este cuento por hoy ha terminado.